Bendito es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Nombre sobre todo nombre es el de nuestro Dios. Podemos decir en esta mañana: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi ser, Señor. Llena todo lo que hay en mi corazón. Te entrego lo que soy, Padre. Te entrego mis preocupaciones. Te entrego enfermedades. Te entrego deudas. Te entrego todo lo que está cargando mi vida, Señor.
sople tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Que sople tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sople ese Espíritu de vida, Señor, sobre cada hueso, sobre cada cuerpo, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros, Señor. Poderte decir, tú eres mi amado. Yo soy esa iglesia, Señor, que te está esperando, que se está preparando para el encuentro glorioso contigo. Yo soy esa iglesia que a través de tu Espíritu Santo me está consagrando para ti. Yo soy esa iglesia que ha sido lavada y redimida con la sangre del Cordero para el encuentro con mi amado. Para decirte, heme aquí, Señor. Aquí está mi vida. Espíritu de Dios, sopla, Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi corazón. Te necesito. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, Santo.
manos levantadas, decirle: cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, delante de la presencia del Rey. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. En medio de toda circunstancia, cuán grande es mi corazón entonará canción. Cuán grande es Dios. Qué hermoso es decírselo a Él. Cuán grande es mi corazón entonará canción. Cuán grande es cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Puedes darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y decirle: tú eres santo, santo, santo. Toda la tierra llena de tu gloria. Que se alegre tu corazón de saber que tienes un Dios vivo. Que se alegren tus huesos de saber que le sirves a un Dios que todo lo puede. La ofrenda de palmas al Señor. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gusto saludarles, esperando que se encuentren bien. Vamos a tomar Santa Cena el día de hoy. Recordemos que la Santa Cena lo festejamos los hijos de Dios. Siempre que estamos reunidos en casa, hacemos Santa Cena, que como iglesia simboliza o representa que somos una iglesia que se está preparando para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el tomar la Santa Cena es renovar nuestro pacto con Él, en el nombre de Jesús.
En un momentito vamos a tomar Santa Cena, primero Dios, y damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Pero quisiera dar unos anuncios importantes para Torre Fuerte Iztapalapa. El primer anuncio es para recordarles que está a la puerta los bautizos. Los bautizos se hacen el primer sábado del mes de agosto. Ya se contrató el autobús, gracias a Dios se pudo dar ya un anticipo, pero les invito a que vayamos dando a cuenta de los lugares que hemos apartado, porque tenemos que liquidar 15 días antes de la salida. Es importante tu aportación, es importante que estés al pendiente de tus pagos con Lupita, y saldremos temprano el día sábado. Normalmente salimos a las 6 de la mañana para estar llegando entre 8 y 9 de la mañana, poder prepararnos tomando la información de lo que es el bautismo. Nos vamos a cambiar a los vestidores y ya nos vemos en el bautisterio. Se hacen los bautizos, van a llevar el piano para cantar unas alabanzas. Vamos a preparar todo el ambiente para que se haga el bautismo, y en el nombre de Jesús después ya tendremos la tarde para disfrutar. El Señor revelaba, ¿verdad?, que el bautismo se puede hacer en el momento que tú decidas. ¿Qué se necesita para el bautismo? Pues solamente querer bautizarte. Si ya te bautizaste y quieres lavarte los pies, se puede hacer también. Nada más es importante que nos digas, ¿me voy a bautizar o me voy a lavar los pies? ¿Qué es lavarse los pies y cuándo aplica? El lavarse los pies significa que ya fui bautizado, pero por alguna situación me alejé de Dios un tiempo, o hice algo que ensució mis pies, como es desobediencia, que significa pecado, o pecado, que significa desobediencia, y requiero de lavarme los pies. Recordemos que cuando Jesús recibió a sus apóstoles, les lavó los pies, porque es necesario, ¿verdad?, para que tengamos parte y suerte con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante hacer un acto de conciencia, checarnos como en el escáner, nosotros mismos delante de la presencia de Dios, y hay que aplicar si necesito lavarme los pies, y si no, pues sabemos que vamos a ir a festejar los bautizos también, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Otro anuncio importante, les recuerdo que para el día 16 de julio estamos hablando de un evento especial de la radio que nos corresponde a Torre Fuerte Iztapalapa. Si se dan cuenta, ya se está anunciando, hay spots, o los mismos programas están anunciando este evento en Torre Fuerte Iztapalapa para los sembradores, y trae como finalidad que oremos para que haya sanidad y milagros ese día, en el nombre de Jesús. Entonces puedes invitar a alguien, si tú quieres compartirle a un familiar, a un amigo, a alguien que tú conozcas, y decirle, mira, Dios puede hacer un milagro en tu vida, puedes invitarle para ese día. Es sábado 16 de julio, tenemos nuestro evento especial en Torre Fuerte Iztapalapa, y se está respaldando a través de la radio este evento. Primero Dios, hay que orar para que venga mucha gente y puedan ser ministradas esas personas sembradoras, y el que guste venir en esta zona del oriente. La semana nos pidieron que fuéramos a recoger una siembra, fueron 2 siembras, y fuimos, y era como por Santiago, no sé por dónde, San Miguel Teotongo, que andamos conociendo lo que es la delegación o la alcaldía de Iztapalapa, es muy grande. Y llegamos y hubo una familia que nos recibió y entregó su siembra para la radio. Una siembra para ellos de sacrificio, para la radio de bendición, y es así como se están juntando las siembras para sacar adelante los gastos de la radio. Gracias en el nombre de Jesús a todos los sembradores de Torre Fuerte Iztapalapa.
Sé que algunos lo hacen directamente a la radio, otros depositan aquí. Yo les invito que si tú no has hecho una siembra, que Dios hable a tu vida, hable a tu corazón, porque la siembra de todos nosotros es muy importante. Siempre va a ayudar al reino de Dios y es de mucha bendición para el ministerio y sobre todo también trae bendición a nuestras vidas. Una siembra que damos, siempre el Señor traerá recompensa, y de verdad que Dios recompense a todos los que hacen posible que traigan una siembra y dejarla para el reino de Dios. Sabemos que una siembra significa parte de nuestra vida, porque ahí está nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y no nos las estamos gastando para nuestras necesidades, que sabemos que hay muchas, pero que estamos considerando el reino de Dios. Y de verdad que quienes hemos experimentado el sembrar para el reino de Dios, podemos mirar que los cielos están abiertos sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y si haces tu siembra directamente en una cuenta o directamente a la radio, te digo, lo puedes seguir haciendo. Nos vas a ayudar mucho si nos las reportas a nosotros como pastores, ya que a nosotros nos las toman a cuenta de la aportación mensual que tenemos que cubrir como programa que tenemos los domingos en la noche, que se llama Tiempos de Restauración. Decíamos que hablaba Sergio Quintana se llama, ¿verdad? Él está en la cárcel y siempre tiene comunicación con los pastores del Ministerio Buena Tierra, en especial con el pastor Euclides, y pedía oración para que no lo trasladaran, ya que los están llevando a lugares de alto riesgo y ahí no les permite ni un radio ni un celular. Entonces él quiere seguir escuchando ondas de vida, que lo fortalece él y el equipo que escucha, así que hay que orar mucho por Sergio Quintana, y le felicitamos porque hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Hoy es su cumpleaños y tiene cadena perpetua. Entonces está en una situación donde ¿quién lo fortalece? El Señor. A pesar de estar ahí, él dice, me siento libre y con promesa en mi vida. Entonces es algo maravilloso. A lo mejor aquí a veces se acaban las promesas, ¿verdad? O la esperanza, pero cuando está Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas, créanme que es maravilloso. Y eso hace nuestras siembras, nuestras ofrendas, al tener la radio activa, viva, predicando las 24 horas. Y decía Quintana, y eso habló anoche, pastor, dígame la verdad. Dice, mire, no quiero ser impertinente, pero imprudente fue la palabra, no quiero ser imprudente, pero dígame la verdad, se roban las ofrendas los pastores, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Ajá. Y el pastor le dijo, no, para nada eres imprudente, y te voy a decir la verdad. Nosotros no cobramos, todos sembramos, inclusive como pastores, sembramos y tenemos que pagar la hora que transmitimos, y aparte no cobramos nada. Quien paga es el Señor. Entonces, créanme que los que hemos estado en la radio, vemos el movimiento, hay gente que está todo el tiempo ahí cubriendo un horario, y dice la Escritura que el que trabaja es digno de su salario, porque tiene familia, porque tiene que mantener, como son los productores, los locutores y gente que está trabajando ahí tiempo completo, pues se le sale una nómina, ¿verdad? Hay una nómina en la radio, hay gastos, hay que pagar tantas cosas, y gracias a las aportaciones de todo el pueblo de Dios es como sale adelante mes con mes. Y también quisiera agradecer a Dios primeramente por la oportunidad que nos está dando de tener la radio y aprovecharla un día al mes para orar 24 horas por todo México. Gracias por unirte a esta oración. Próxima oración el 27 de julio, es miércoles, el último miércoles del mes de julio, así que ya tenemos apartado ese día para orar también 24 horas. ¿Y quién de aquí se ha sumado a esa oración? Si levanta su mano. Ajá. Gracias a Dios. Les invito a que se sumen a Ahora México, 24 horas de oración. Hay mucha necesidad. Se está organizando esta transmisión con diferentes pastores de diferentes ciudades, de diferentes denominaciones,
apóstoles, profetas, vamos, todo el pueblo de Dios se está organizando para levantar un clamor y organizarnos en orar por México, pero también por las naciones. Y también públicamente quiero darle gracias a Dios, a nuestras hermanas que estuvieron atendiendo los teléfonos en esta ocasión, que fue Lupita Martínez, que fue Alejandra, que fue Aracelia Paseo, y nos acompañó por primera vez mi linda y hermosa hija espiritual Isabel Pérez. Y creo que fue una experiencia hermosa, ¿verdad? Fíjense que cuando llegué el viernes me daban las gracias, lo que fue Vero, lo que fue el pastor Víctor, y me decían gracias pastora porque el equipo que nos mandó fue de mucha bendición. Y me comentaban, llegamos y había mucho trabajo, habían llamadas, había que ministrar a la gente, había que interceder cubriendo la oración. Pusieron una cafetería, dice, y gente que está arriba sirviendo y llevando café. Se apoyaron en todo. Tenían que entrar el otro turno, no llegaron y se quedaron hasta las 8 de la noche las chicas de Torre Fuerte Iztapalapa. Así que gracias a Dios, es un privilegio de verdad servir en este tipo de necesidades que es importante asumir con responsabilidad. Yo les decía, hermanos, no es un mensaje más el Ora México, sino hay que concientizarnos de que el pueblo de Dios tiene que orar, el pueblo de Dios tiene que levantarse a interceder por tanta necesidad, y créanme que nuestras oraciones van a marcar una diferencia a todo el mundo. Aunque digan es que no existe Dios, para nosotros existe Dios, somos un remanente escogido y tenemos que levantarnos porque tenemos una gran responsabilidad. Así que gracias Torre Fuerte Iztapalapa, que vayamos teniendo esa visión de levantarnos en oración, de sumarnos en ese día 24 horas, y por qué no, la invitación está para todo el que quiera ir a contestar teléfonos, lo puede hacer en el nombre de Jesús. Si tú dices yo quiero ir, pero yo puedo ir en la madrugada 1 hora, lo puedes hacer, porque no somos Torre Fuerte Iztapalapa cubriendo nada más un poquito, sino nos interesan las 24 horas y que haya siempre gente que esté al pendiente de las llamadas de la gente, de las necesidades, y que estemos orando, intercediendo y sirviendo en ese tiempo tan especial. Así que la invitación está para todos, sin excepción. Solo es cosa de que me digan, pastora, yo puedo o yo quiero ir, y en el nombre de Jesús sean bienvenidos todos ustedes en el nombre de Jesús. Otro anuncio, creo que ya nada más, ¿verdad? Son importantes bautismos, el evento que vamos a tener aquí para el día 16. ¿Qué se necesita para el evento del día 16? Que nos comprometamos todos nosotros a venir. Y si es sábado, de favor es importante que vengamos, es nuestro evento, y vamos a llegar, empieza a las 11 de la mañana el evento. Es importante que nos veamos aquí a las 9 para arreglar a lo mejor un café o algo que les vamos a dar a los sembradores, y también arreglar las instalaciones. Entonces tu apoyo, tu presencia aquí es muy importante. En el nombre de Jesús, que primero Dios diga, hija, hijo, sé que tienes muchas cosas que hacer, pero hoy te estoy hablando, ¿verdad? Que sea el Señor hablando a nuestros corazones, poniendo el tiempo, poniendo la salud y la disposición y el anhelo de estar ese día en Torre Fuerte Iztapalapa, sábado, pero también sabemos que el domingo vamos a estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces estos son los anuncios. Por otro lado, quisiera también comentarles que ya se iluminó todo el salón. Se cambiaron primero 8 lámparas, ahorita ya están las otras 8, y damos gracias a Dios porque se cambiaron hasta las lámparas de los baños. Todo el salón está iluminado. Se están poniendo lonas allá afuera donde se dice que aquí está una iglesia, Torre Fuerte Iztapalapa, y que el Señor, primero Dios, nos respalde, que el Señor mande a la gente que tenga que ser salva, y en el nombre de Jesús que nos permita en este lugar ser bendecidos a todos nosotros, que nos levante con poder, con autoridad. Ponemos a Él todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, a nuestra familia, y en el nombre de Jesús que nos permita continuar adelante con su bendición, en el nombre de Jesús. Y gracias, Torre Fuerte Iztapalapa, porque estamos siempre con una visión de reino, de que estamos aquí
pero hacemos muchas cosas allá afuera, ¿verdad? Y es fe lo que necesitamos para hacer lo que estamos haciendo. Una radio no es cosa fácil, una marcha de gloria tampoco, y eventos como los que vienen tampoco, pero nosotros decimos: Señor, obedecemos tu voz, y cuando obedecemos al Señor, Él nos respalda, en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga a todos en gran manera, y dejo al pastor para que ministre la Santa Cena. Vamos a disponer de este tiempo, agradeciéndole a Dios por permitirnos recordar que Él viene con nosotros. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Vamos a iniciar esta mañana, vamos a tomar la Santa Cena, como dice mi esposa. Vamos a iniciar, pero antes recordemos algo muy interesante, que ciertamente el recordatorio de lo que es la Santa Cena. No se trata, ¿verdad?, de que vamos a sacar churros con chocolate, que vamos a... No, se trata de recordar la entrega de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a todo lo que significa realmente la entrega suya en la cruz del Calvario. Recordemos que para el pueblo cristiano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es muy importante en la cruz, porque fue el acontecimiento más importante y más indispensable, y lo vamos a decir así, porque recordemos que cuando la sangre de Cristo de alguna manera fue derramada en la cruz, con esa sangre nosotros fuimos limpios del pecado. Cuando fue derramada, curiosamente, a través de la muerte de Cristo, nosotros recibimos perdón de pecados y también vida eterna. Es decir, que esa sangre tiene tanto poder que nos ha dado a nosotros nueva vida. Por eso la importancia de lo que significa la Santa Cena, el recordatorio de lo que hoy vamos a hacer. No se trata nada más de una galletita y tomarnos nada más el juguito que nos están ofreciendo, no, sino que se trata realmente de mirar de fondo lo que trae prácticamente este acto simbólico de tomar la Santa Cena. Recordemos que en el Antiguo Testamento menciona la Escritura que en un tiempo, ¿verdad?, el Señor les dijo a los patriarcas que era necesario que ellos entregaran un cordero, y que ese cordero, ¿verdad?, impusieran las manos los sacerdotes, y que todos los pecados del pueblo iban a ir sobre ese animalito. Y cuando ponían las manos sobre el animalito, en ese momento, ¿verdad?, lo soltaban en el desierto y el animalito corría, pero se llevaba los pecados del mundo, aparentemente, los del pueblo. Pero ciertamente, por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque de alguna forma tomó también Él nuestros pecados, y cuando Él muere en la cruz fue ese sacrificio el importante, el que nos ha dado a nosotros no solamente el derramamiento de sangre, sino el perdón de los pecados. Es decir, yo quiero que pienses antes de Cristo cómo era nuestra vida, cómo estábamos antes, cómo éramos nosotros, cómo estábamos, y así de sucios y viles como estábamos, no teníamos salvación, no teníamos escapatoria. Mas sin en cambio lo que hace Dios en el momento de entregar su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario, por eso es un sacrificio en la cruz. En ese momento Él asume todos tus pecados, los míos, los de todos, y entonces una vez y para siempre toma nuestros pecados, se sacrifica, en ese momento se derrama su sangre, y cuando derrama su sangre es ahí donde su sangre nosotros, de alguna forma, ¿verdad?, nosotros proclamamos una nueva vida que tenemos en Cristo. Por eso cuando tú recibes a Jesús, empiezas, ¿verdad?, a sentir un cambio, una nueva experiencia. ¿Alguna vez te has preguntado o has escuchado gente que dice, ¿sabes qué? Es que volví a nacer. Y si tú volvieras a nacer, ¿qué harías? No cometerías los mismos errores del pasado, muchos decimos. ¿Cómo qué? No, pues no tomaría, no le pegaría a mi esposa, no maldeciría a mi papá ni a mi mamá, sería obediente, haría todo lo malo que no hice, ya no lo haría. Algunos piensan así, otros dirían, no, pues a mí me vale, yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque al cabo, ¿y qué? No es mi vida, es muy mi vida. Seguramente que vamos a encontrar todas las versiones, ¿verdad? Pero nosotros, si somos inteligentes, vamos a pensar en regenerarnos, en tener una vida mejor, en no cometer los mismos errores del pasado. Por eso, de alguna forma, cuando hemos nacido de nuevo, eso es lo importante, el nacer de nuevo, tenemos un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, volteamos a ver atrás y vemos que el resto de la vida hemos caminado mal.
y que nuestro caminar nos ha llevado a tomar malas decisiones, y las malas decisiones no es que Dios te castigue. Muchos dicen, Diosito te castigó por tomar ese mal camino. No es cierto, Dios no castiga, somos nosotros con nuestras malas acciones quienes de alguna forma, ¿verdad?, vamos a tomar esas malas decisiones, y las malas decisiones traen siempre consecuencias. Ese es el gran problema que tenemos. Las malas consecuencias vienen por las malas decisiones que nosotros tomamos. Y cuando tomamos malas decisiones, desgraciadamente, pues toda nuestra vida, ¿verdad?, va trastabillando y empezamos a caer en circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, una persona que toma, se embriaga y está constantemente tomando, no se da cuenta porque no se ve, pero cómo están sus hígados, cómo están de momento tal vez el riñón, cómo se encuentra por dentro, una cirrosis tal vez, algo similar, qué le está pasando, si fuma, si toma, y el resto probablemente no lo vemos, pero por dentro su organismo se está desgastando. Y el día que Dios no lo permita, el hombre, la mujer se enferma, entonces sí, van a decir, ¿verdad?, se enfermó, quién sabe por qué. Pero no se da cuenta que él mismo tomó malas decisiones al empezar a beber demasiado licor. Por eso la importancia de que nosotros, ¿verdad?, de cierta manera, hoy encontramos a Cristo en una nueva vida, en esta nueva vida, y seguimos las ordenanzas del Señor, porque son peticiones de Cristo hacia nosotros que Él dejó a la iglesia. ¿Qué dejó, por ejemplo? Situaciones muy importantes y dogmas, por así decirlo, o mandatos, que Dios nos ha dejado a nosotros que sigamos como su iglesia. Uno de los dogmas, por ejemplo, y hablaba la pastora, que es el bautismo en agua. Cuando yo conozco a Cristo, primeramente lo recibimos como Señor y Salvador. ¿Se han fijado ustedes que cuando nosotros llevamos a una persona a Cristo, o nos llevaron a nosotros a Jesús, normalmente nosotros decimos, Señor, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Le decimos a la persona, repite conmigo esta oración, y la persona repite. Y la persona empieza a hablar y dice, mira, pues recibo a Cristo como Señor y Salvador, X, y tomamos a Cristo. En ese momento nuestros pecados, no lo vemos, pero nuestros pecados han sido perdonados. Lo vemos como en el caso, por ejemplo, de aquella mujer que iba a ser apedreada, ¿se recuerdan? Aquella mujer que se la llevan a Jesús y le dicen, maestro, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio, y le avientan a la mujer, y yo me imagino la pobre mujer cayó, y en ese instante, ¿verdad?, le dicen, Moisés manda que las lapidemos y la matemos a pedradas. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús, como Hijo de Dios, por supuesto, Dios mismo en la tierra, en ese momento dice, ¿quién de ustedes no ha querido hacer lo mismo que ésta está haciendo? Y entonces todos se quedaron así como que, no, pues yo sí, no, pues yo también. Y tal vez esa vergüenza que ellos tenían de imaginarse que ellos también lo habían hecho, o probablemente también estaban soñando hacerlo, de pronto soltaron las piedras y se empezaron a retirar. Con eso desnudó a todos, porque todos somos seres humanos, todos en algún momento llegamos a pensar cosas malas, incorrectas o indebidas, pero hay quienes toman la decisión y lo hacen, y hay quienes lo pensamos y no lo hacemos, ¿sí o no? Porque hay personas que sí verdaderamente no tienen remordimiento y lo hacen, pero hay quienes lo piensan un poquito y dicen, no, mejor no, y te regresas, pero lo pensamos. Por eso Jesús desnudó a la gente de aquella época y les dijo, ¿quién no ha querido hacerlo? A ver, ¿quién de ustedes no lo ha hecho hasta en su pensamiento? La Biblia no lo dice, pero yo creo que esa fue la interpretación que dio. Y entonces se queda así y le dice, mujer, ¿quién te acusa? Y voltea a la mujer y ve, y ya todos se fueron, las piedras estaban tiradas allí, y le dice, nadie, maestro. Dice, pues ni yo te acuso, vete y no lo hagas más. Esa es la condición que Cristo nos pone a nosotros. Que cada vez que hemos sido perdonados en nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente mirar y no volver a hacer lo malo. No volver a... Ese es el verdadero nacimiento. Pero ¿qué hay de aquellas personas que de alguna manera Dios les ha perdonado el pecado y continúan en lo mismo? ¿Hay arrepentimiento en su corazón? ¿Están viviendo una vida nueva en Cristo? No, muchas veces nosotros podemos ver que hay gente que comete los mismos errores vez tras vez, y vez tras vez vuelve a caer en lo mismo, y probablemente sigue odiando a las personas, sigue odiando a sus familiares, se parece al pitufo gruñón aquel que odiaba todo, ¿no? Y todo, odio respirar, odio caminar, y cosas por el estilo. Porque ciertamente hay gente que está dañada del corazón, pero el bautismo en agua es lo que significa una conversión genuina.
Es decir, si antes era chismoso, ya no lo soy. Si antes era ladrón, ya no robo. Si antes mentía, ya no miento. Ese es el verdadero convertimiento a Cristo. Es decir, era, ya no lo soy. El que tomaba, ya no toma. El que fuma, ya no fuma. ¿Por qué? Porque he encontrado mi verdad en Cristo. Mis pecados han sido perdonados. Tal vez era el peor. Hace ratito daba testimonio mi esposa, es verdad, platicaba yo con Sergio allá en la cárcel el día de anoche, y estábamos hablando, y yo no le había preguntado cuántos años tenía de prisión, hasta que él me dijo, es que yo estuve en el narcotráfico, estuve muy metido en esas cosas, muy tremendamente, y yo tengo cadena perpetua. Y entonces empezamos a hablar, y él me comentó muchas cosas, aparte se dedicó a secuestros y cosas por el estilo. Por eso es que él dice, ahora que conocí a través de la radio, Ondas de Vida, y que el apóstol Carlos dice que esta es la familia de Dios. Desde este momento, créame, dice, siento que tengo familia, ya no tengo esposa, ya no tengo hijos, ya no tengo familia, todos me abandonaron, nadie me viene a visitar, estoy solo. Dice, pero tengo una familia en Cristo, que son Ondas de Vida, son ustedes, pastor. Y gracias a Dios, él ha tenido a bien el estarnos llamando, comunicando constantemente, nos ha pedido siempre que lo estemos saludando, pero eso es lo que hace, de alguna manera. Tal vez podemos decir, ¿pero qué nos llevó ahí? La consecuencia de sus malas decisiones. Malas decisiones que llegamos a tomar nosotros mismos. Malas decisiones para tener amigos, para tener amistades, malas decisiones incluso para tomar un camino o para hacer cosas que desgraciadamente nos van a, en lugar de edificar, nos van a destruir. Por eso tomemos las mejores decisiones, seamos sabios como Jesús nos ha pedido. Eso es encontrarnos al Señor. Decía un pastor amigo hace tiempo, ¿sabes qué, pastor? He encontrado la fórmula para que la gente dentro de la iglesia ya no chismee y ya no digan mentiras. Le digo, ¿cuál es? Dice, a la próxima que vayas a bautizar, que abran la boca, dice, para que se les bautice también la lengua. Y ya de esa manera, dice, ya dejen de estar mintiendo o anden de chismeando, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros sabemos que es broma, pero ciertamente a veces nosotros somos bautizados, pero tenemos que empezar una vida nueva desde el bautismo. Es lo que pide Jesús, que tengamos un acercamiento con el Espíritu Santo, un acercamiento con Jesús, que eso es lo importante, ¿verdad? Para tener una vida nueva. Esa es la vida nueva. Si ya conociste a Cristo, si ya tienes a Jesús, tu vida tiene que ser nueva. ¿Y cómo sería una vida nueva? Por supuesto, ¿verdad? Teniendo una vida que sea diferente a la que tuvimos en el pasado. Una vida distinta, en la que tal vez éramos mentirosos, ya no mentimos. En la que robamos, ya no robamos. Ahora sí soy diferente. He cambiado mi forma de pensar, de vivir, de actuar. Otra de ellos, de esos mandatos o de esos dogmas de fe que Dios nos ha dejado también establecidos, es la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer en un momento, que es tomar la cena. Es un alimento espiritual, ¿verdad? Que la proclamación de la muerte de nuestro Señor Jesús es lo que estamos tomando. Cuando tomamos el pan, en ese momento estamos diciendo que tomamos su cuerpo. No que nos seamos caníbales y que nos volvemos antropófagos y que lo comemos, no. Se trata de comer ese pan. Jesús decía, yo soy el pan que vino del cielo. Entonces, al comer ese pan, nosotros estamos recordando que Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario. Y cuando tomamos esa copa, ¿verdad? De alguna manera con el jugo de uva, que es representativo prácticamente de la sangre del Señor, es en ese momento que nosotros estamos tomando, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Es decir, anunciamos que Él murió, que Él nos perdonó, que Él nos dio vida nueva, pero que a través de Él también Él está próximo a venir. Él está próximo a venir. Es lo que la iglesia debemos de saber. Por eso debemos tener mucha reverencia en el momento de tomar. No se trata nada más de comer una galletita con mi juguito y se acabó. No, se trata en verdad de darle el significado de lo que en realidad esto es. Es la institución de la cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo mencionaba eso muy importante. Dice 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice lo siguiente: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Miren ustedes, ahí está 1 Corintios 5:7. Límpiense pues de la vieja levadura.
Ustedes se recuerdan, hemos platicado cuando ha estado nuestra hermana Leti Íñiguez acá, ¿verdad? ¿Por qué pongo de ejemplo a Leti Íñiguez? Porque ella y su familia se han dedicado a la panadería, a hacer pan, tienen su panificadora y el resto. Pero normalmente, ¿verdad? Ellos trabajan con levadura, llevan la masa, la moldean, la trabajan y finalmente le ponen, ¿verdad?, levadura para que el pan se esponje, quede grande, quede bonito y que así como nosotros lo conocemos. Y es así como normalmente el pan nosotros lo vamos a mirar. Pero nosotros a veces, también nuestra vida tiene levadura muchas veces que nos infla de una manera que no debe de inflarnos. Es decir, a veces nosotros podemos decir que, por ejemplo, le agregamos cosas. ¿Cuántos se convirtieron en la cruzada de oración? Como 10. ¿En serio? Y solo fue uno. Pero para no quedar mal, decimos 10. Cuando en realidad tal vez se convirtió uno y eso a medias. Entonces a veces inflamos las cosas, como que usamos una levadura vieja. A veces, por ser líder de la iglesia, yo digo, pastor, es que todo va bien, todo está perfecto. No tengo ningún problema en la casa. Y en la casa está un desgreñadero por todos lados, ¿verdad? Sartenes, charolas, lloviendo por todos lados, pero por orgullo o vanidad no decimos, tengo problemas en mi casa, tengo problemas. Es decir, tenemos una vieja levadura que muchas veces nos hace guardar apariencias. Por eso no es bueno vivir de apariencias, sino ser verdaderamente íntegros delante de Dios. Por eso Cristo es nuestra Pascua, lo menciona en este texto. Dice, límpiense de la vieja levadura para que seamos nueva masa. Es decir, para que nosotros, el Señor, haga un molde nuevo. Para que nosotros podamos ser esa verdadera masa de la cual va a salir un mejor pan, de la cual va a salir una mejor forma de vida. Por eso, para que seamos nueva masa, sin levadura como sois, es decir, como somos. No con levadura inflada, no con algo que nos haga ver, superiores a los demás. No, todos somos iguales delante del Señor. Aquí no hay apóstoles, no hay profetas, no hay evangelistas. Delante del Señor todos valemos igual. Todos somos importantes para la gloria del Señor. Cada uno de los que estamos ocupando un lugar en este lugar, somos esto, una nueva levadura en Cristo Jesús. Por eso siempre que vengan esos malos pensamientos a nosotros, de hacernos inflar, de hacernos sentir que tenemos una nueva levadura, nosotros no, seamos como somos, pero en Cristo, verdaderamente, ¿verdad? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está la Pascua. Ese es el Cordero Pascual que en otras ocasiones hemos escuchado, no porque sea el pato pascual, ni mucho menos, pero habla, ¿verdad?, que Él es nuestra Pascua, Él es nuestra fiesta. Él fue nuestro Cordero que se sacrificó por ti, pon tu nombre, por mí, Euclides. Cristo se sacrificó, pero quiero que pongas tu nombre. Cristo por ti se sacrificó, por ti, hombre, mujer, por los niños, por cada uno de nosotros. Entregó su vida preciosa en la cruz para que a través de su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz sean perdonados nuestros pecados, obtengamos vida eterna y nos haya librado de la muerte, porque la muerte estaba sobre nosotros. ¿Por qué decirlo así? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué algunos de nuestros hermanos se han muerto? ¿Por qué? Cuando me refiero a la muerte, es decir, la muerte eterna, aquella muerte de la cual no teníamos salvación. Nosotros no teníamos salvación porque no somos de naturaleza judía, no venimos de esa línea de sangre. Pero espiritualmente Cristo nos adoptó, dice la Escritura. Y cuando Cristo Jesús nos adopta a nosotros, es ahí donde nosotros, gracias a Dios, pasamos a ser hijos. Y si hijos, dice la Escritura, también nos da el poder. ¿Y cuál es el poder que Él nos da a nosotros? El poder de ser hechos hijos y coherederos del reino del Padre. Amén. Entonces, eso es lo que Él nos está entregando a través de la adopción. Por lo tanto, si yo soy hijo, yo quiero que pienses un momento en tus hijos, si eres papá, si eres mamá. Si tú ves a tus hijos, ¿a quién se parecen? A tu tío, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita. Tiene orejas de papagayo, a lo mejor, ¿verdad? O a lo mejor tiene nariz respingada, a lo mejor es chatito, a lo mejor, pero se parece mucho a tu mamá, a tu suegra, en fin. Y cuando tú lo ves, te das cuenta que tiene rasgos tuyos. Ahora, como hijos de Dios, yo debo de tener rasgos ¿de quién? De Dios, mínimo de Dios. Y esos rasgos los debo de llevar en todo tiempo, en todo momento, en todo tiempo. Esos rasgos deben de estar conmigo, porque Cristo es mi Pascua.
Porque ciertamente Cristo fue sacrificado por mí, yo soy su hijo, soy su pueblo, por lo tanto Cristo se ha sacrificado por mí. Por eso la cena del Señor está destinada a recordar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esa es la verdadera condición de tomar la Santa Cena, recordar a nuestro Jesús que fue sacrificado. Dios libró a Israel, se recuerdan ustedes, de Egipto, y Jesús nos libró a nosotros de la muerte. Por eso es muy importante recordar, cuando en aquella primera Pascua judía, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisésito? Vas a tomar al pueblo y se salen. Después de que Faraón había puesto duro su corazón y vienen las plagas, ¿verdad? Y se muere el hijo de Faraón. Y entonces se proclama que el pueblo era salvo, era libre, ya se podían ir. En ese momento se van todos los hebreos, salen y de repente, ¿verdad? Va siguiendo Faraón a aquel pueblo y llegan a los límites del mar. Y en ese momento, cuando menos se lo esperaban, Dios envía a aquel lugar una nube de fuego que es la que le impide a Faraón tocar al pueblo hebreo, y en ese instante se abren las aguas del mar y pasan todo el pueblo por tierra seca. Gracias a Dios. Entonces, por lo tanto, se pasan por tierra seca y llegan al otro lado. Faraón, cuando ve esta oportunidad, se quita aquella nube de fuego, pasan los carros de Faraón, y en ese momento, ¿verdad? Cuando va pasando él, se recuerdan ustedes, caen todas las aguas y el pueblo de Egipto muere. Todos aquellos mueren, y sin lugar a dudas es ahí donde la victoria de Jehová se da sobre definitivamente el Faraón. Así que Dios, Cristo, en este tiempo ha venido a librarnos a nosotros, ¿pero de qué? De la muerte eterna. La promesa de Cristo es que aunque nos vayamos de esta tierra y durmamos, porque no le llama morir, sino dormir, aunque durmamos un ratito, Él va a venir a despertarnos a vida eterna. Es decir, aunque nosotros nos vayamos un momento, tal vez nos va a doler un momento no mirar a nuestros familiares, a nuestros seres amados, pero la promesa está allí. Porque Cristo, nuestra Pascua, resucitó al tercer día. Asimismo nosotros seremos resucitados por Él cuando el Señor venga. Entonces, por eso nosotros tenemos tal vez un pequeño dolor al no mirar a nuestros familiares, a nuestros seres amados, pero sabemos y tenemos la confianza que le miraremos otra vez. Eso es lo que Cristo ha dicho, lo que nos ha hecho. Nos ha librado de una muerte eterna. Qué terrible será una muerte eterna. Cuando hemos hablado del infierno, de pronto, tú te puedes imaginar, si te sacas un cerillo tantito, nos quema, nos sale ámpula, te cae tantita agua hirviendo y olvídate, se nos hace una cosa horrible, y arde y duele. Ahora se imaginan las llamas del infierno sobre una persona terrible. Y todavía no conforme con eso, dice la Escritura que habrá gusano que se coma al hombre. Es decir, no uno, sino muchos gusanos comiéndose a los hombres. Pero el problema es que ese gusano no se muere. Ese gusano sigue, aunque lo apachurren y todo, seguirá comiéndose a esa persona. Aparte los estertores del ardor. Eso es lo que habla la Escritura. Lo de menos sería que el Señor ya los acabó, ya los destruyó, y muchos dicen, descanse en paz. ¿Crees que va a poder descansar en paz alguien así? Es muy difícil. Por eso habla de muerte eterna. Tú has escogido la vida, y la vida es eterna que Cristo te está dando a ti, a través de la creencia en Él, a través de su fe, a través de los dogmas de fe que Él ha dejado establecidos. Primeramente recibir al Señor, después bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y posteriormente, ¿verdad? También nosotros en este momento, ¿verdad? En estar recordándolo a través de la Santa Cena, que son 3 dogmas muy importantes que se toman. Hay otros dogmas que también fueron establecidos y que de alguna manera también nosotros debemos de tomarlos a bien. Esos dogmas que nosotros notamos han sido el matrimonio, por ejemplo. No podemos como pareja continuar viviendo juntos y decir que conocemos al Señor si todavía no nos hemos arreglado nuestra situación jurídica, porque ciertamente no podemos vivir en fornicación. Tenemos que casarnos, tenemos que estar bien delante de la presencia del Señor. Eso es muy importante también, porque no podemos decir, el enemigo sabe perfectamente por dónde atacarnos, por dónde llegarnos, y si nosotros tenemos puertas abiertas allí, desgraciadamente nos va a destruir.
Por eso la importancia de que en cierta manera el pueblo del Señor agarre, ¿verdad?, esa forma en la que podamos estar correctamente bien. Hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando estaba yo jovencito, tenía como 20 años, y un día el pastor de aquella iglesia, de una iglesia en la que yo me reunía, me dice, siento en el Señor que te toca predicar. Le dije, sí, está bien. Y yo me preparé y le pedí al Señor que me hablara. Entonces, en esos días, no sé por qué, pero orando, ¿verdad?, el Señor me dijo, quiero que hables del adulterio. Y yo le dije, Señor, pero pues estoy muy verde todavía para hablar del adulterio. Y entonces el Señor me hace sentir que yo tenía que hablar de eso. Entonces el domingo me presento muy contento, llevaba ya mi estudio, todo listo para hablar. Y en ese momento me para el pastor y dice, oye, ¿de qué vas a hablar? Le digo, pastor, es que tengo que hablar. Bueno, yo propuse en mi corazón y estuve orando y el Señor me pone este tema que es el adulterio. Me dice, no, a mí no me toques esos temas, no me toques esos temas aquí en la iglesia. Dice, tengo mucha gente que está no casada y se me van a ir. Así que por favor no me toques ese tema. Va a predicar otro hermano y te voy a dedicar a ti. Y sí, efectivamente, no me dejó predicar ese día y predicó otro. Pero finalmente, a veces nosotros no podemos engañar a Dios, finalmente, ¿verdad? No podemos engañar a la gente. Tenemos que hablar de todo, porque todo es necesario, todo es importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Como por ejemplo los rabinos decían que el Cristo, el Mesías, daría maná del cielo como Moisés le dio a Israel. Y de alguna manera decían que iba a ser mayor que Moisés. Por eso los rabinos dicen que el primer libertador hizo descender para ellos maná, y así también el último libertador, que es Cristo, tendría que haber hecho que descendiera el maná. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que Jesús en realidad dice claramente en la Escritura que Él es el pan que descendió del cielo. Habla de Él, que no era un maná espiritual o un maná para comer, era un maná diferente, que es el pan que tú y yo vamos a comer esta mañana. De eso se trata, de recordar ese pan que vamos a comer en este momento, ¿verdad? Y se trata de ese pan, recordando que es Jesús quien se sacrificó por nosotros. Por eso cuando nuestro Señor Jesús instituyó la cena, estaba presente con ellos y les dijo que comieran el pan y que bebieran la copa, y les dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es preparada. Entonces Jesús realmente escenificó ese pan y esa sangre, ¿verdad?, como nosotros. Por eso digo, tomemos con reverencia este pan, tomemos con reverencia esta copa, porque ciertamente es lo que es el significado especial, maravilloso que el pueblo debemos de tener, con esa reverencia de que vamos a comer el cuerpo de Cristo y que de alguna manera somos parte del cuerpo de Cristo, pero también vamos a beber esa sangre que nos va a limpiar de todo pecado. ¿Se recuerdan ustedes? Dice la Escritura que ciertamente su sangre nos limpia de pecado, y es ahí donde el pecado se va de nuestra vida, es ahí donde nosotros vamos a ser llenos del Espíritu y debemos de permanecer en Él, de creer en Él y estar con Él. Le voy a pedir en el nombre de Jesús a mis hermanos si podemos empezar a entregar el pan y el jugo, por favor, la copa, en el nombre de Jesús. Esta es la promesa que Él nos va a resucitar en el día postrero. Recuerden ustedes, ya hemos hablado, que aunque no lo veamos, en lo espiritual hay un sello sobre ti, hay un sello espiritual del Espíritu Santo que te ha traído, ese espíritu de parte de Dios, del Espíritu Santo, te ha traído ese sello en el que definitivamente Dios te ha sellado a ti como su pueblo, como su hijo. Gracias. Y por lo tanto ese sello que tú tienes no te será quitado, porque ya eres el pueblo del Señor, porque ya el Señor habló de ti, porque ya el Señor te ama. Eres un pueblo escogido de parte del Señor. Por eso la importancia de lo que está haciendo el enemigo hoy, que ha querido traer a través de chips y cosas similares, haciendo creer que el número 666 es la marca que va a traer el enemigo, no es la marca del diablo, como muchos dicen, es la marca del hombre, 666. ¿En qué tiempo fue creado el hombre? En el sexto día. Por lo tanto es marca de hombre, porque el anticristo va a ser un ser humano, va a ser un hombre que va a traer políticas aparentemente sanas, que va a traer paz en la tierra, que va a traer engaños y muchas cosas similares durante 3 años y medio. Lo van a matar, va a resucitar,
Y ese 666 de alguna manera estará, ¿verdad?, fluyendo. Por eso el anticristo traerá su marca. Pero esa es una copia de lo que en realidad ha sucedido. Dios nos ha traído la marca del Espíritu Santo. Y esa es la que nosotros tenemos. Por eso es que el Señor nos reconoce como su pueblo. Y recordemos que la Santa Cena entonces no se convierte en un rito. Primera de Corintios 5:7 dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y vamos orando un momento? Vamos a pedirle a Jesús en esta hora que quite la vieja levadura de nosotros. ¿Cuál es la vieja levadura que te está estorbando? ¿Cuál es la vieja levadura? Tal vez estás regresando otra vez a tomar, al alcoholismo, tal vez sigues mintiendo, tal vez estás en Cristo, sigues odiando, tal vez sigues teniendo malos recuerdos del pasado. No sé lo que sea, por favor, lo que te estorba, lo que tú sabes en tu interior. Quiero que esta mañana le digamos al Espíritu Santo que nos examinemos, como dijo la pastora Ana María. Solo tú conoces, y Jesús conoce la verdad de cómo estamos por dentro. Yo quiero que tú hables con papá un momento y que le digas: Señor, aquí estoy, y te presento en este momento mi vida. Tú me conoces desde lo más profundo del alma y sabes quién soy, Señor. Sabes perfectamente, Señor, que tengo estas dificultades, tengo estos problemas. Señor, tú conoces, Padre Santo, que hay algo que me impide acercarme a ti. Y dile tus problemas, por favor. Dile tus pecados, tus faltas, todo lo que no le has comentado. Hoy quiero que abras tu corazón y le digas: Él es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Gracias, Padre. Porque el apóstol Pablo nos hablaba y nos mencionaba que los cristianos debemos ser distintos, diferentes de nuestra antigua condición. Por eso el nacer de nuevo. El nacer de nuevo representa no ser envidioso, no tener odio, gracias, Padre. Y dile: Señor, ayúdame a no contaminarme, no tomar malas costumbres, Señor, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo soy tu pueblo, Señor, ayúdame a vencer. Si ya entregaste todos tus errores, tus pecados, blasfemias que hemos lanzado tal vez, recuerda que esto es un reconocimiento interno. En otro tiempo, la iglesia, la cultura griega, estaba sucia. Y a través de esa cultura griega llegaron al mundo muchos pecados de diferentes formas. La iglesia no se escandalizaba. El problema fue que la iglesia se acopló al mundo. Nosotros no debemos acoplarnos al mundo. Tú eres linaje escogido, pueblo de Dios. Tú eres ese pueblo, un linaje santo. Gracias, Padre. Por eso tú debes vivir en una continua Pascua toda tu vida, una fiesta todo el tiempo en Jesús. Gracias, Padre. Mi Dios, en esta hora, bendito Rey, dice tu palabra: sean santos como yo soy santos. Y Juan también nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Gracias, 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 Padre. Levanta tu palma en el nombre de Jesús. Señor, en esta obra, bendito Dios poderoso, vamos a tomar esta cena, bendito Dios, recordando que este es tu pueblo, que por nosotros fue partido. Te damos las gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo. Declaramos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros. Padre, tomamos esta promesa de vida eterna, de salud, bendito Dios, y de provisión para nosotros en estos tiempos. Te damos gracias, Señor, gracias por guardarnos de la pandemia, de las enfermedades, del COVID, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Padre, nos levantamos con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Tómale tu Padre en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura
que después de haber bebido y comido, el Señor dijo: bebed, tomad ahora de la copa y bebed de ella, porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Quiero decirte que la sangre de Cristo perdona todo pecado. Todo lo que tú confesaste esta mañana, desde este momento tú saldrás libre de todo pecado en el nombre de Jesús. Aunque haya sido de hace muchísimos años, tal vez ya ni te acordabas, pero ese pecado va a ser borrado por la sangre preciosa de Cristo, y por ello actuará la sanidad, la restauración y la vida sobre ti, en el nombre de Cristo. Bebe tu copa en el nombre de Jesús, que es la sangre de Cristo. Amén. Te damos gracias, Jesús, bendito seas. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tomen su lugar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a tocar un tema muy chiquito para que nos alcance el tiempo. Esta mañana empezamos diferente porque nuestro hermano Eric nos habló en la mañana que su papá se encontraba enfermo, ¿verdad? Entonces lo llevaron al hospital y en este momento nuestro hermano Eric se encuentra por allá. Gracias a Dios, oremos mucho por nuestro hermano Benito Ramírez, por favor. Él hace muchos años sirvió en esta iglesia, estuvo con nosotros. Fue uno de los guerreros que estuvo en la iglesia en el principio y que gracias a Dios estuvo acá trabajando con nosotros. Después se fue con el doctor Carlos y después ahora está trabajando en Torre Fuerte Centro. Entonces, pero él aprendió, se puede decir, lo primero aquí recibió a Cristo, aquí conoció al Señor y aquí partió, gracias a Dios, y ahorita está trabajando duro en aquel lugar. Pero hoy desgraciadamente hay problemas en sus riñones. Por favor, oremos mucho por él. En el nombre de Jesús, en este momento está hospitalizado, pero roguémosle al Señor, ¿verdad?, por la vida de nuestro hermano, que lo conocemos desde hace muchos años, y gracias a Dios, oremos por él. Pero también, gracias a Dios, vamos a recordar algo muy importante. Dice la Escritura también que, por ejemplo, es importante que hablemos de un tema que en muchas ocasiones para nosotros pasa desapercibido muchas veces, pero pensamos que no es importante. Vamos a hablar un poquito de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo y por qué de alguna forma? El liderazgo es cuando Dios pone en eminencia a alguien. Es decir, por ejemplo, puede ser que alguno de nosotros el Señor lo levante, ¿verdad?, y lo ponga sobre muchos. Y probablemente puede ser a lo mejor uno de los nuevos que va llegando y el día de mañana empieza a tomar su formación, o probablemente le echa muchas ganas para servir al Señor y está trabajando, está echándole ganas, y de pronto ese que era ignorado, de pronto el Señor lo levanta en alta estima, ¿verdad? Y es ahí donde probablemente, ahí desgraciadamente pueden aparecer celos de otros, que pueden decir: ah, no, es que fíjate que ese, porque es amigo del pastor, es porque es el cuate, es porque es sobrino, es porque es tío, es porque es esto. Y empezamos normalmente, ¿verdad?, a tener celos en el corazón. Pero ciertamente, o puede llegar a ser, ¿verdad?, que sea un familiar, o sea, un amigo, una amistad, o alguien. Pero en realidad la gente dejamos de ver a veces que ciertamente, ¿verdad?, Dios usa a quien va a usar. Eso es muy importante entenderlo, porque ciertamente a quién se deja usar, porque hay gente que tiene talentos, pero sus talentos no los pone a la disposición y al servicio de Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta que ciertamente, ¿verdad?, no hay una forma maravillosa de trabajar en el Señor. Vamos a hablar del caso muy concreto de Coré, Datán y Abiram. Ustedes se recuerdan de estos tres personajes. Eran levitas, príncipes precisamente, y gente de renombre del pueblo de Israel. Y ellos eran dirigentes del pueblo, pero entró en ellos un espíritu de rebelión y que se fueron contra Moisés y contra Aarón. Es decir, Aarón y Moisés, ustedes recordarán, son aquellos hombres de Dios que iban al frente del pueblo después de haberlos sacado de Egipto. Y ellos estaban en ese sentir, ¿verdad?, de escuchar a Dios, oraban al Señor, y el Señor los puso en eminencia, estaban arriba de todos los demás. Y entonces eran dirigentes del pueblo, pero entró en ellos ese espíritu de rebelión contra Moisés y Aarón. Es decir, empezaron a tener envidia, de decir: ¿cómo es posible? Si a mí también me habla el Señor, yo también oro, yo también soy sacerdote, yo también tengo tiempo.
Entonces, esta gente se fue, este tipo de espíritu de rebeldía o de rebelión, normalmente siempre se va sobre la autoridad. Y esto es importante entenderlo, porque lo vamos a vivir hasta en la casa. ¿Por qué nuestros hijos se rebelan contra los padres? Porque hay espíritus de rebelión que están incluso en la familia, que están incluso en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre habrá gente que se opone. Vamos a verlo, por ejemplo, en la política, no vamos a decirlo tan así, pero ciertamente va a haber gente que, por ejemplo, no le agrada la forma de cómo gobierna alguien, y llega otro y tampoco le gusta, hasta que está su candidato, pero tampoco habrá gente que esté de acuerdo con ellos, y siempre estará así. Es decir, hay espíritu de rebelión muy fuerte flotando en el ambiente, en los aires. Por eso encontramos que en la casa también los padres, los hijos, se rebelan muchas veces, porque ese espíritu de rebelión está sobre el pueblo, sobre nosotros. Y sin querer, muchos lo respiramos, muchos estamos viviendo con él, creyendo que de esta manera vamos a lograr hacer un cambio. Pero el espíritu de rebelión siempre lo vamos a detectar, porque este se va contra toda la autoridad. Y ellos querían sacar a Moisés, hablando de Datán, Coré y Abiram, ellos querían quitar a Moisés del lugar que el Señor les había dado. Esto es importante entenderlo, porque ciertamente nosotros debemos de aprender a respetar jerarquías. Hay jerarquías en el reino de Dios. Es decir, el Señor ha creado ángeles, querubines, serafines, ha creado vigilantes, ha creado otros seres en el ambiente espiritual, que normalmente esos tienen también, ¿verdad?, cierto rango. Y esos rangos en el cielo se respetan. Nosotros lo podemos ver en la Escritura. Cuando leemos en esa palabra de Dios, ustedes se recordarán, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, menciona en el libro de Santiago, mencionaba algo muy interesante, y decía que ciertamente por qué el espíritu, por qué el ángel, ¿verdad?, estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y entonces el ángel le dice: que el Señor te reprenda. Le dice al diablo, ¿verdad?, que el Señor te reprenda. ¿Por qué no le dijo: te reprendo en el nombre de Cristo? Porque él no tomó la reprensión personal. A veces nosotros somos muy poco reverentes, porque nos ponemos a Satanás con las patadas. Te reprendo, Satanás. ¿Y tú quién eres? Prácticamente es lo que diría Satanás. ¿Tú quién eres? Pero cuando reprendo en el nombre de Cristo, es muy diferente, porque Cristo tiene poder, Cristo tiene fortaleza. Cuando lo hago en el nombre de Jesús, por eso dice la Escritura que ciertamente todo lo que hagamos lo pidamos en su nombre. Si tú vas a pedir, va a ser en el nombre de Él. Por eso ciertamente lo que hace el ángel cuando están peleando por el, dicen algunos teólogos que probablemente, ¿verdad?, el cuerpo de Moisés iba a ser llevado por el diablo, para que de alguna manera lo levantaran como un ídolo, y que probablemente es lo que querían hacer. Por eso escondieron el cuerpo y de pronto no lo encontraron. Por eso es que en ese momento, cuando disputaba el ángel con el demonio, con Satanás, con el diablo, ¿qué es lo que estamos viendo? Simple y sencillamente que le dicen: no, momento, prácticamente, ¿verdad? No, el Señor te reprenda, Satanás, no tienes poder ni autoridad, ese cuerpo es del Señor. Y entonces lo toman, porque él pudo haberlo hecho, ¿verdad? Te reprendo en el nombre de Cristo, soy un ángel. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque hay jerarquías espirituales. Satanás era o no era príncipe, sigue siendo o no príncipe, sigue siendo príncipe, hasta le llamamos el príncipe de las tinieblas, ¿sí o no? Pero no es rey, nunca será rey. Eso es lo que más le duele a él, que nunca va a llegar a ser rey como Cristo. Por eso dice la Escritura que él parece el león, dice que él ruge como león, dice como león rugiente. Pero si ruge como león, quiere decir que no es león. Aparenta ser león, mas no lo es. Aparenta que tiene poder, aparenta que es bueno, aparenta que él puede hacer cosas grandes, y las hace, aparentemente, ¿no? Ustedes van a una imagen de la Virgen y seguramente hace un milagro. Ustedes van con el santito tal y les hace un milagro. Van a la brujería y sucede lo que querías. ¿Hay poder o no hay poder? Sí hay. Lo maneja, porque es príncipe de tinieblas, pero a su manera.
Por eso ciertas brujas tienen cierto poder, por eso hay ciertas cosas que alcanzan a las personas, a los seres humanos, a nuestros jóvenes, hasta en la música se los llevan al baile, ¿verdad? Porque escuchan a veces música que les va a dañar el corazón, en el alma, en el espíritu, y no se dan cuenta. Pero son músicas que desgraciadamente están trabajadas. Pero la autoridad que viene de Cristo, esa nos ha sido revelada a nosotros a través de la Escritura. Por eso dice la Escritura: gracias Padre, porque se las ha revelado a los más niños, a los que éramos considerados tontos, a los que probablemente nadie daba un peso por nosotros. Cristo nos ha dado una gran valía, porque nos ha revelado su reino. Por eso es que nosotros podemos ver lo que otros no ven. Ay, pastor, usted todo el tiempo ve demonios, probablemente. Pero hay otros que no lo ven y están ciegos y siguen viviendo con ellos. Lo siguen metiendo a su casa. Por eso, la autoridad de Cristo nos ha sido delegada. Escucha bien esto. Tú tienes autoridad en Cristo. Digo conmigo, yo tengo la autoridad de Cristo. Amén. Tienes que creerlo con todo el corazón. Dios te ha dado autoridad. Dice la Escritura, de hollar serpientes y escorpiones. Hablando en el ambiente espiritual, que son demonios. Tú puedes contra los demonios. Tú puedes luchar contra enfermedades. Tú puedes luchar contra dolencias. Tienes que tomar la autoridad de Cristo. ¿En qué momento pierdo mi autoridad? En el momento que me revelo a Cristo y a su poder. En el momento en que no hago caso de la autoridad del Señor. En ese momento pierdo todo. Cuando hago caso más de los amigos, de las amistades que me llevan a, vente, vámonos al antro, vente, vámonos a la fiesta, vente, vámonos acá. Ahí es donde pierdo mi autoridad. Porque entonces estoy sirviéndole ¿a quién? Al enemigo y no a Dios. ¿Se pierde o no se pierde en un momento dado nuestra autoridad delegada? Claro que se pierde. Por eso cuando entramos en espíritus de rebelión, es algo que ve terrible el Señor. ¿Por qué? Porque en esa misma rebelión es en la que cayó Satanás. Ustedes se recuerdan que menciona la Escritura que cuando fue creado Luzbel, que era luz bella, ¿verdad? Prácticamente ese era el ángel de luz. Fue creado en el cielo, dice que hubo tamboriles, hubo fiesta. Yo creo que hasta el sonido La Changa invitaron, ahí estaban bailando las alabanzas bien ricas. Probablemente, ya estaban felices. ¿Por qué? Porque había alegría. Un ser hermoso había sido creado. Dice que de lo más bello que había en el cielo era Él. Y entonces lo ponen a cargo de la alabanza. Imagínense un líder maravilloso de alabanza tocando ahí y que con un gozo, con un gusto maravilloso, ahí estaban. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que Él se rebeló a su creador. Ahí empezó la rebelión. Yo soy más guapo, soy más bonito, yo puedo más que tú. Y empieza a mirar sus capacidades. Ah, no, mira, es que el pastor Euclides siempre predica esto, ya estoy harto, ya quiero conocer otra cosa, esto no está bien. Y entonces empezamos, ¿verdad?, de alguna manera a poner objetivos. Ah, es que la iglesia siempre está así, es que no me gusta cómo trabajan, no me gusta esto. Y empezamos a rebelarnos. Y ahí está la rebelión. El espíritu de rebelión comienza inmediatamente a hacer su función. Toma el control de la mente y produce oscuridad en nosotros. Produce una tiniebla en nuestra mente. Y ahí está el problema. Porque al haber tinieblas en nuestra mente, ya no tenemos la luz de Cristo, que nos está marcando hacia dónde nos está llevando el espíritu. Empieza a opacar el liderazgo, perdiendo incluso el control de tus propios actos. Por eso es que nuestros hijos, cuando se rebelan contra nosotros, de verdad hasta nos lo han dicho: ¿por qué fuiste mi papá? Ojalá mi mamá hubiera sido otra persona, mi vecina. Un espíritu de entenebrecimiento siempre va acompañado de dos espíritus más, que son el de celos y el de envidia. Y esos dos espíritus entran en la persona cuando ya la mente está entenebrecida. Por eso vemos que cuando un líder se levanta o alguien se levanta contra el liderazgo que está establecido por el Señor, dice la Escritura claramente que no hay líder que haya sido puesto si no Dios lo ha permitido. Es decir, que hoy los que están en eminencia, ¿quién los levantó? Dios. Aunque sean malos líderes, pero también Dios los ha levantado. Lo vemos en el caso, ¿verdad? Claramente de Saúl con David. Que cuando fue ungido David, en ese momento, ¿verdad? Todos dijeron: ah, es un chamaquito, no le hagan caso, ¿no? Y ahí lo dejaron, lo ungieron, pero nadie supo nada de su reinado, nadie.
siguió creciendo el chamaquito en palabra, en obra y toda la cosa. Y cuando creció, dice que ya entonces, ahora sí, Saúl ya empezó a tener celos y coraje contra él, porque sabía que en un momento dado lo iban a quitar a él. Y entonces ahora sí, como veía el poderío que tenía, cuando lo echaron fuera, se recuerda, se fue a la cueva de Adulam. Y dice que en la cueva de Adulam se encontró un montón de hombres y mujeres, todos malos, enfermos, decaídos, sin dinero, estaban todos mal. ¿Y qué es lo que hizo David al llegar a la cueva de Adulam? Les empezó a enseñar a levantarse en Dios, a creer en el Señor, a creer en su palabra, a agarrarse de las promesas de Cristo. Y las tomó y las agarró. Y dice que después era el ejército más poderoso que había, porque tomaron la estafeta de Dios. Eso es lo que debe ser la iglesia, esa escuela que nos enseña a levantarnos con el poderío de Cristo. Esa debe ser tu mentalidad renovada, cambiada. Lo que piensa el mundo a lo que piensas tú. Tú debes de pensar con poder y con autoridad porque te ha sido dada en el nombre de Jesús. Y aunque venga el enemigo a pisotearte, a decirte, no, tú eres tonto, tú no tienes estudios, tú no tienes preparación, yo tengo todo porque todo me lo ha dado Dios. Amén. Eso es lo que somos nosotros. Entonces es lo que debemos apropiarnos, tomarlos. David hizo que ese ejército de gente pobre, empobrecida, enferma, todos estaban mal. Pero después en el ejército dice que parecían caras de león. Ponle cara de león a tu hermano que está a tu lado para que se espante. ¿Verdad? Que se espante y tu hermana, que brinque en el nombre de Jesús. Que diga, caray, sí tiene cara de león a esta. Pero en muchas ocasiones se aloja en el alma a veces este espíritu de envidia. Nosotros no podemos envidiar a la que está cantando. Tú no sabes lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Probablemente seas un excelente maestro enseñando palabras. Probablemente seas una persona excelente en oración. Probablemente seas un guerrero. Probablemente Dios te tenga preparado algo mucho mejor todavía que un pastorado. A lo mejor vas para apóstol, profeta, evangelista. No lo sé. El Señor lo sabe. Pero tú tienes que soltar tus talentos al Señor. Dárselos a Él, porque Él es el que te va a usar. Él es el que te va a mover. Él sabe lo que ha puesto en tu corazón. Entonces, por eso, sin miedo, entrégate al Señor, porque Él es el que te sustenta. Él es el que te levanta. Dale el aplauso a Cristo. Gracias a Dios. Por eso la importancia de que nosotros procuremos, como decía la Escritura hace un momento, lo veíamos, ¿verdad? No podemos nosotros acoplarnos a lo que el mundo quiere, porque tú y yo ya no somos del mundo. Dice la Escritura claramente eso, dice, ellos están en el mundo, mas no son del mundo. Tú y yo estamos en este mundo, eso es indudable. Que un día vas pasando por el mercado y escuchas la guaracha sabrosona, vas en el metro, vas en el camión y la gente va escuchando banda y va escuchando, ni modo que no la oigas. Se tiene que oír, estás en el mundo, pero no eres de él. No perteneces a él. Se están emborrachando por acá y sabes que la vecina anda con otro vecino y cosas. Mira, estás en el mundo, mas no eres de él. No quieras hacer lo mismo que otros hacen. Es que yo soy boxeadora modelo y ya me agarré a 2 o 3 en el trabajo. No quieras hacer lo que el mundo hace. Tú eres linaje escogido, pueblo del Señor. Amén. Por eso en muchas ocasiones, cuando nosotros vemos que ese espíritu de rebeldía se levanta con celos. Con celos, ¿por qué? ¿Por qué se canta? ¿Por qué se toca? ¿Por qué se está aquí? ¿Por qué no sé qué tanto? Y empezamos a hablar de esa manera. Los celos nos van a traer inseguridad de nosotros mismos. Es decir, se fijan cómo un espíritu jala a otro. Y ese otro jala a otro. Ahora estamos hablando de un espíritu de inseguridad. Porque ahora ya Satanás me despojó de la seguridad de lo que Dios me ha dado a mí. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado a mí? Que de pronto ya estoy inseguro y busca a otros, ¿verdad? En cierta manera, para que también estos, de alguna manera, a través de la cobardía, que es otro espíritu, entra en mí. Y entonces voy y me voy con los más débiles en la fe. Oye, ¿ya supiste lo que hizo el pastor? Fíjate que esto, y a lo mejor no es cierto.
Y el otro, como está débil en la fe, ay, ¿a poco sí? Mira, mejor hagamos aquello, ¿qué te parece? No, pues vamos a decirle a fulanito, también él me dijo, y se va jalando y se va juntando 2 o 3 o 4 o 5, y de ahí empieza una ola, desgraciadamente, que va a terminar queriendo destruir ministerios, romper cabezas. Ahí es donde entra el espíritu de Jezabel, que es destruyendo cabezas, que es destruyendo a los líderes, que es destruyendo de alguna manera a través de la mentira y manipulación. Por eso la envidia siempre va a generar descontento en las personas y siempre va acompañada de espíritus de inestabilidad, de cobardía, porque de alguna manera todo se va a hacer aparentemente en lo oculto. Por eso nosotros tenemos que ser muy importantes de recalcar y mencionar que nosotros ya tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Que nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad de Cristo y que podemos vencer todo lo que se nos presente porque nos ha sido delegada una autoridad de parte de Él. Por eso el problema está que cuando un líder, una persona pierde el rumbo, también el Espíritu Santo con el que fue sellado en su momento, ¿verdad? Que Dios y la unción que Dios depositó en él también desaparece. Eso es tremendo decirlo y es una realidad. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no podemos perder la unción que Cristo nos ha dado. La unción que seguramente muchos ven en tu trabajo. Probablemente que ven que tú eres diferente en tu trabajo, tal vez no dices groserías, probablemente no andas platicando, ¿verdad? Que tengo tantas mujeres y que estoy así, probablemente no. Y a lo mejor hasta burla nos hacen, ¿no? Ese no lo invites porque le pega a su mujer en su casa. No, no me pegan, simple y sencillamente que me guardo para el Señor. Yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso, junto con todo este espíritu, nosotros debemos de saber que nosotros vamos a tener un galardón, una recompensa enorme en el nombre de Jesús con el Espíritu Santo, que es quien nos está respaldando en todo momento. Por eso no debemos de permitir que nuestra mente se aloje en este tipo de pensamientos. Cuando un líder o una persona no tiene mucha consagración a Dios, se olvida rápidamente de las promesas. Por eso no podemos olvidarnos. Nosotros seamos cristianos 24 horas, 24 horas, 24 horas. Alguien me decía una vez 24/7, ¿verdad? Y yo no entendía por qué 24/7, pero ahora entiendo que son los 7 días de la semana y 24 horas, las 24 horas ser cristianos. Es decir, no solamente en la iglesia, primeramente Dios, sino ser cristianos todo el tiempo. Primero Dios, estamos planeando, ahora que ya cambiamos las luminarias, gracias a Dios, que fue un gran costo, gracias a Dios, pero que lo hicimos con siembras, ofrendas y diezmos y parte que pusimos nosotros, gracias a Dios, en verdad que queremos sacarle provecho, sacarle jugo, y primeramente Dios pensamos hacer jornadas de oración aquí también, primeramente Dios entre semana, pensamos reactivar nuevamente las jornadas de oración, queremos hacer también los líderes que les habíamos comentado, aquí también en este lugar, los miércoles, los jueves, los martes, queremos estar trabajando un poquito más aquí en el salón. Primeramente Dios, nos decía nuestra hermana Astorga que ella orando, recibió del Señor una instrucción que este lugar fuera llamado ya Auditorio Torre Fuerte Iztapalapa. Primeramente Dios, así lo tomamos en el nombre de Cristo y será Auditorio Torre Fuerte Iztapalapa para la gloria del Señor. Gracias a Dios. Pero ese es el propósito, de alguna forma que la iglesia vaya para más, que vayamos para más, ¿verdad? Y que quitemos de nosotros este tipo de sentimientos, tomando en cuenta que nosotros tenemos muchos dones, muchas capacidades que Dios nos ha dado y que vamos a usar también, por supuesto, en todo. Recuérdense que el espíritu de rebelión además trae la adivinación, que también trae muerte espiritual y también trae pecado considerado de muerte. Eso es muy tremendo, por eso es que dice la Escritura que hay pecados de muerte que no son perdonados en cierta manera, y eso es la rebelión, porque la rebelión es adivinación o brujería, en pocas palabras. Entonces, por eso la rebelión de alguna manera no es agradable delante de Dios en nada. Por eso debemos entender, ¿verdad?, que si hay jerarquías que Dios ha puesto, esas jerarquías también nosotros debemos de activarlas, no solamente en nuestra vida en la iglesia, es decir, es verdad, tenemos un apóstol, tenemos líderes, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos maestros, tenemos de todo en el nombre de Jesús, pero también asimismo, ¿verdad?, dentro del pueblo del Señor vamos a tener, ¿verdad?, estas jerarquías que nos van a servir para instruir al pueblo, ¿verdad?, en cierta forma. Y de alguna forma, ¿verdad?, echar fuera este tipo de pensamientos
que van asociados con el pensamiento de Satanás. Estos espíritus entonces satánicos no reconocen la autoridad pastoral, quieren ser ellos los que lideren, no reconocen a quien está en eminencia y normalmente van a estar peleando por ello. Por eso es muy importante que nosotros tomemos, ¿verdad?, posesión en cierta manera de las cabezas. ¿Cómo? Tomar posesión de las cabezas, que nosotros seamos las cabezas de la iglesia, que nosotros seamos esas columnas que sostienen la iglesia del Señor, porque ciertamente para eso nos han dado la fuerza, el poder, la autoridad para echar fuera demonios. Hemos declarado que esta será una iglesia guerrera y que cada uno de nosotros seremos adiestrados en la guerra espiritual. Queremos hacer también seminarios de guerra espiritual, primeramente Dios, en la cual todos ustedes vamos a estar preparados todos para trabajar la guerra espiritual. Moisés y Aarón, por ejemplo, tenían el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Oraron a Dios, ¿verdad? Se postraron, ellos buscaban la guía de Dios en todo tiempo. Pero llegan aquellos, Datán, Coré y Abirán, y le decían: ¿por qué nada más por ellos? Porque hay líderes que ni siquiera oran, que ni siquiera tienen la unción, no tienen en cierta manera la comunión con el Espíritu y están peleando un lugar, quieren tomar ese lugar que no les corresponde, ese lugar que no es suyo. Por eso, en este caso lo que fue, ¿verdad?, prácticamente Aarón y su hermano Moisés no tomaron decisiones apresuradas, sino que actuaron con prudencia. Ellos actuaron con mansedumbre, no rápidamente, ¿verdad? Tenían autoridad porque en ellos había santidad, porque había un buen espíritu de parte de Dios. Por eso es que en cierta manera, ¿verdad?, a veces antes mi esposa me decía: híjole, pero ¿por qué si te desgastaste con esas personas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y ahora se levantan contra ti. Y yo le decía: no te preocupes, eso pasa en el reino del Señor, ni punto. No los vamos a satanizar ni a hablar mal de ellos, al contrario, sino que cuando estás en santidad, entras en el secreto de Dios. Ahí entras en el secreto y el Señor se encarga finalmente. Ellos tenían entonces un lugar de excelencia. Coré, Datán y Abirán tenían ese lugar de eminencia y tenían posesión. El problema está que tenían un espíritu, pero no del Espíritu Santo, sino un espíritu de rebelión. Eso es lo que tenían ellos, y produce contaminación de su mente, de su alma. Por eso es que ellos estaban así, queriendo quitar a esos ungidos del Señor. Por eso normalmente una de las armas que se utiliza normalmente cuando empieza la rebelión son la difamación, la murmuración, que es muy tremendo. Por eso quitémoslo de nuestros labios. Nosotros dijimos: somos pueblo aparte, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Estamos aquí, vamos a escuchar eso en muchas partes, en todo lugar, pero nosotros no caigamos en ello. Nosotros somos el pueblo del Señor, por eso estamos aparte, por eso nos han puesto un sello del Espíritu Santo, el cual el Padre y el Espíritu nos conocen y saben perfectamente qué somos. Por eso esos espíritus son ambiciosos, siempre buscarán su propio beneficio, buscarán ser alguien cuando tal vez no son nadie. Y Moisés y Aarón oran a Dios, ¿verdad?, buscando su guía siempre sobre el juicio del Señor. A veces hemos dicho, ¿verdad?, y es cierto, hace mucho tiempo, cuando yo, en una de tantas veces en aquellos años, pues eran iglesias muy diferentes, no había alabanza como hoy, no había muchas otras cosas, sino que eran como que iglesias más chiquitas y más legalistas. Normalmente llegaba yo a la iglesia y me tocaba ir hasta Nesa en aquel tiempo. Cuando estuve en San Vicente Chicoloapan, desde ahí me pasé a Nesa, porque se me hacía muy lejos el camino, llegaba muy noche a mi casa, y entonces me vine a Ciudad Neza, y en Ciudad Neza empecé a reunirme en una iglesia. Y cuando yo llegaba de ahí, en una ocasión empecé a buscar también, porque se me hacía muy peligroso. En ese tiempo ya se escuchaba que asaltaban mucho y hacían cosas, y yo salía de noche, entonces ya llegaba a mi casa tarde. Entonces empecé a buscar cerca de mi casa y encontré, y en ese momento, ¿verdad?, llego, y resulta que llego y no había pastor en la iglesia, y me dicen: pues si gustas, pues le pregunté por el pastor, le digo: es que quiero hablar con el pastor porque yo me reúno en tal iglesia, pero quiero reunirme aquí. Y entonces me dicen: mira, no está el pastor, dice, de hecho no tenemos pastor ahorita por el momento, dice, pero habla conmigo, dice, si quieres es lo mismo. Y pues uno, como está verde y pues no sabes nada, dije: es lo mismo, dice, sí. Y empecé a hablar con el hermanito, ¿verdad? Y ya le comenté que pues ya estaba yo lejos, y pues se me hacía noche, ¿verdad?, para llegar. Y entonces me reciben en la iglesia, y ya es así como llego. Al poco tiempo presentan al nuevo pastor, porque el antiguo pastor
se había llevado una panderista de ahí. Imagínense ustedes, fue una cosa muy tremenda, fue algo doloroso, estoy seguro, en el cuerpo de Cristo, pero sucedió así. Y entonces, pero me quedo pensando con la idea de que de pronto alguien dice, yo soy lo mismo que el pastor. Es como si Datán con ella Abiram, que querían el puesto de Moisés, y que la gente dijera, es lo mismo. A saber si oraban, a saber si tenían tiempo con Dios, a saber si ellos en verdad se derramaban en la presencia de Dios. No tenían tal vez la comunión del Señor, pero querían el lugar, querían la eminencia nada más. Y probablemente esa persona que a mí me dijo, es lo mismo, probablemente sería de la gente que ni oraba, probablemente era de la gente que ni siquiera se acercaba, mas sin en cambio estaba tomando un lugar que no le correspondía. Por eso es muy importante que nosotros entendamos las jerarquías que Dios está haciendo, que Dios está levantando. Si Dios te levanta como autoridad, es por algo. Es porque seguramente el Señor te ha visto. Si Dios te ha dado un ministerio, es porque ese ministerio, aparentemente muy chiquito, es grande delante de Dios, porque le estamos sirviendo a Él. Y ese ministerio, aunque pequeño, pero es grande en el Señor. Por eso el espíritu de rebeldía, el problema está que la gente no lo entiende, pero abre una puerta terrible en contra de él mismo. Se llama Hades o Seol. U otros le dirán, abre la puerta de la muerte, en pocas palabras. Eso es lo que abre el Seol, el Hades. Cuando aquellos hombres se levantaron en contra de Moisés, dice la Escritura que Dios le dijo que quería destruir ya ese pueblo, porque el pueblo estaba mal ya, porque ya se había dividido el pueblo. Por Datán, Coré y Abiram. 3 líderes que querían el lugar de Moisés y Aarón. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, déjame destruirlos. Y Moisés le dice, no Señor, no por favor. Y empieza a interceder. Fíjense qué diferencia de líderes. Líderes que quieren la cabeza de unos y líderes que piden, Señor, no los mates, espérate. Tranquilízate, papá, por favor. Bendícelos, papá, espérate. Pero entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Provocaron la ira del Señor. Y dice que entonces el Señor, ya de enojo, porque el tiempo se nos está pasando rápido, dice que de enojo lo que hizo el Señor es enviar, ¿verdad?, sobre ellos una mortandad terrible. La prueba está en que dice que se abrieron, la tierra se abrió y los tragó vivos y descendieron al Seol. Mira cómo paga el Señor la rebelión. Por eso es muy importante que aprendamos a tener autoridades y autoridad. Cuidar la autoridad que Dios nos ha delegado y la autoridad que tú tienes. Y si eres hijo, permite que la autoridad de tus padres esté sobre ti, porque esa autoridad te va a llevar a bienestar, te va a llevar a cosas buenas. Y si eres trabajador, sé un buen trabajador, porque eso te va a llevar a estar bien. Y si eres un jefe, aprende también, ¿verdad?, a tratar bien a tu personal, a no dañarlos. ¿Por qué? Porque los pecados, desgraciadamente, y este tipo de rebelión libera el poder de la muerte. Eso es real. Eso es lo que la gente ignora. A pesar de que tenemos la Biblia, mucha gente ignora esto. Por eso Moisés y Aarón pidieron misericordia al Señor todavía, porque ellos sabían que el poder de la muerte se iba a desatar. Pero el Señor salió todavía, ¿verdad?, en defensa de sus siervos y los cubrió con la nube de su gloria. Y cuando la gente vio que Datán, Coré y Abiram, sus tiendas fueron tragadas por la tierra y descendieron vivos al Seol o al lugar de los muertos, ¿se imaginan ustedes? Aquellos ya estaban muertos en la tierra allá abajo. Y de repente, ¿verdad?, cuando la gente vio que solamente quedó Moisés, y ahora sí, Moisés, ahora sí te seguimos, y volteaban a ver el hoyote y decían, no, Moisés, nosotros no queremos ir allá. A veces nosotros somos así, ya hasta que vemos algo duro, entonces sí queremos que no me dé tan duro la nalgada, ¿verdad? Sí, Señor, cacheteame, no hay problema, pero ya estoy bien ahora sí. Dice que aquel día simplemente murieron 14,700 personas. ¿Te puedes imaginar cuánta gente murió por la rebelión de 3 cabezas? 14,700. Por eso la obediencia es revelada por Dios. El que tú seas una persona obediente a tus autoridades, sea la que sea, terrenales, físicas, espirituales, siempre es revelada por Dios al corazón de sus siervos. Por eso, si tú eres un
siervo de Dios, quiero que pienses un momento en Cristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, le dijo: Padre, si puedes, por favor, que pase de mí esta copa. Es decir, que no me crucifique. Pero en eso se quedó pensando tal vez Jesús y le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La obediencia. Tuvo obediencia. Estaba obedeciendo al mandato de Dios. Es necesario que mueras tu hijo para que todos tengan salvación. Aún los que no han nacido van a ser salvos por tu sangre. Pero yo te voy a devolver la vida. Y Jesús tal vez se imaginaba: yo cargar la cruz, yo voy a ser tasajeado, me van a sacar la sangre, me voy a morir. ¿Crees que como persona no le dolió al Señor? ¿Crees que como persona no lo pensó tal vez en su momento? Por eso cuando oraba dice que era tanto su estrés que gotas de sangre salían de su sudor, como gotas de sangre de aquí, de su frente, solo de estar pensando en lo que venía para él. Por eso cuando Dios te revela obediencia, es con un propósito de bendecirte siempre. Por eso a esto los capacita Dios. ¿Para qué? Para ser líderes. Porque son obedientes al Señor. Porque la obediencia trae eminencia. Eso es lo que pasó con Cristo. El enemigo lo quiso destruir. Ha de haber dicho: si lo mato, me quedo con la tierra y todo es mío. Eso fue lo que pensó. Mas sin en cambio él obedeció y resucitó el tercer día. Murió, y yo me imagino que aquellos estaban felices, ¿verdad? Y mandaron traer seguramente a los ángeles azules, ahí estaban tocando y toda la cosa, y felices de la vida, y estaban echándose su danzonazo ahí, los monstruos con las monstras, los demonios con las demonias, y todos ahí bailando con sus trajes más apretados y toda la cosa. Y llega el tercer día, Cristo resucita y quedan avergonzados, todos. Resucita, toma su vida nuevamente, y entonces sí, lleva consigo la bendición y el Espíritu Santo. Y es ahí donde empieza toda la gran historia para nosotros. Es ahí donde todo aquel que confiesa al Señor como Señor y Salvador se convierte en su hijo. Es aquel que empieza a tomar las promesas del Padre. Dijo conmigo: las promesas de Cristo son mías. Díselo fuerte al enemigo, que lo oiga. Vamos a decírselo. Amén. Las promesas de Cristo son mías. Amén. Entonces, gracias a Dios, al Señor. Entonces tú te darás cuenta que cuando somos obedientes al Señor, cuando somos obedientes a las jerarquías, entonces tu ministerio va a crecer, tú vas a crecer espiritualmente y personalmente vas a crecer mucho, como la vara que reverdeció, que era de Aarón, aquella vara que estaba seca y que de pronto empezó a dar frutos y frutos y frutos, una vara que probablemente nadie daba nada. Entonces Dios dará frutos en ti también, tus hijos darán frutos, tu casa, todo lo que tú haces será prosperado en el nombre de Jesús, porque serás como una señal a los hijos rebeldes en el nombre de Jesús, porque aquellos que probablemente nunca vieron nada positivo en ti, verán algo bueno siempre en tu vida, se darán cuenta que tú eres un verdadero hijo de Dios. Dios es poderoso, por eso a Él no se lo puede engañar, por eso debemos de buscarlo siempre, siempre. Amén. Gracias a Dios. Vamos a ver el Salmo 92, 12, y con esto cerramos esta mañana. Salmo 92, 12. Mira lo que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, que seamos justos, no injustos. Jesús fue justo, y como justo, Él es el Rey de los justos, y nosotros somos justos. El justo debe florecer como la palmera. ¡Qué maravilloso! La palmera va a florecer, vas a crecer como en el Líbano. ¿Por qué? Porque en el Líbano las palmeras crecen de una manera maravillosa, dan fruto todo el tiempo están floreando, todo el tiempo tienen fruto, todo el tiempo están bien. La unción de Dios, tú la vas a conseguir cuando entres en la comunión con Dios todo el tiempo, que estemos orando, que estemos leyendo su palabra, que crezcamos en lo espiritual, que tengas una comunión con el Espíritu y que entremos en el aposento secreto del Señor. ¿Cuál es el aposento secreto del Señor?
esa intimidad que tengas con Él es la misma que lo va a levantar en el nombre de Cristo. Mire lo que dice el verso 13 y el verso 14, y con esto cerramos. 13 y 14, 92, 13 y 14. Ya vimos que el justo florecerá como la palmera, dice que crecerá como cedro en el Líbano. Y el 13 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Mira lo que promete, es decir, vas a llegar a una edad avanzada en el nombre de Jesús. Tú di conmigo, yo no voy a morir antes, yo me voy a morir viejo y fuerte, sano, bendecido por la sangre del Cordero. Amén. Y así serás delante del Señor. Dale un aplauso al Padre. Esa promesa es mía, rescátala en el nombre de Jesús. Gracias al Padre. Y el verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ahí está, ¿verdad? Entonces el verso 13, Juanito nos faltó. Plantados en la casa de Jehová, verso 13. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Ahí está. Tú y yo vamos a florecer en los atrios del Señor. Ahí es donde el Señor mirará tu fruto y tú serás de mayor estima todavía, porque dice la Escritura ciertamente, ¿verdad? Que menciona el apóstol Santiago, comenta que ciertamente nosotros somos de gran estima delante del Señor, pero somos mayores todavía cuando no somos maestros olvidadizos de la palabra, sino que enseñamos y vivimos la palabra, porque dice que es de mucha estima el que enseña, pero es de mayor estima el que enseña y vive la palabra. Entonces, no solamente enseñemos, sino vivamos la palabra, que es muy importante también en el nombre de Jesús. Por eso, plantados en la casa del Señor, en sus atrios, Dios hará que florezcas grandemente en el nombre de Jesús. Allá y acá, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú estás destinado para cosas grandes. Dile que está a tu lado, te felicito porque estás destinado para cosas grandes. Dile, por favor, no le hace que se moleste, no le hace que la despiertes. Dile, tú estás destinado para cosas grandes en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Vamos a orar, ponte de pie en el nombre de Cristo y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey, porque ciertamente, Señor, sabemos que esta mañana nos has dado poder, autoridad, bendito Dios, para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo, Padre, que estamos en comunión contigo. Te bendecimos, Espíritu Santo, y en esta tarde, Señor, nos levantamos con el poder y la autoridad, Señor. Hoy sabemos, bendito Dios, que tú has levantado jerarquías espirituales, terrenales. Mi Padre, que ciertamente tus hijos, tu pueblo, tenemos que tener esas jerarquías en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque no hay autoridad que tú no hayas puesto, Señor, como tal. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que la sencillez de nuestra alma y nuestro espíritu sean grandes, bendito Dios, y que tu presencia, Padre, siempre nos acompañe en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, yo declaro y me adueño, Señor, de tus promesas. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que mi vida es larga. Prometo, Señor, en el nombre de Jesús, que yo también, Padre, no me apartaré de ti, sino que continuaré contigo. En el nombre de Jesús te bendigo, Espíritu Santo, y declaro tu Espíritu maravilloso en mi vida. Amén y amén. Gracias, Dios poderoso. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues le damos las gracias a mis amigos, a mis hermanos de internet, que Dios los bendiga, y de esta manera continuamos.